Yo como mujer pido que por favor nos escuches. Yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido que por favor nos escuches. Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular. Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular. Te escuchamos. Hola, hola, bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, por ahí te escuchamos. Bueno, primero ahí, antes que nada, el agradecimiento a todos los compañeros, compañeras de la UAMBRA por la posibilidad de participar y de compartir un poco lo que venimos haciendo desde Cine en Movimiento. Un orgullo también venir después de Omar, es para nosotros también ahí bueno, eso, un orgullo, la posibilidad de estar cerca, de escucharlo, de seguir aprendiendo, así que bueno, nada, no nos queda más que agradecer ahí profundamente la invitación. Bueno, un poco ahí como decía Jorge, la intención es compartir un poquito de lo que fue pasando en estos casi 25 años de Cine en Movimiento, que bueno, que es una organización que está integrada por gente que viene del cine, de la comunicación, del teatro, pero también de las ciencias sociales, digo, del trabajo social, de la psicología social, de educadores populares también, y que bueno, en estos casi 25 años nos ha tocado trabajar con cerca de 300 organizaciones sociales acá en Argentina, sobre todo en lo que nosotros llamamos el Gran Buenos Aires, y que nosotros decimos que en el trabajo compartido con esas más de 300 organizaciones hicieron un poco lo que hoy es Cine en Movimiento, ¿no? Un poco también ahí en la clave que decía Omar, ¿no? No se trata esto de un grupo de intelectuales o profesionales de la comunicación o del cine iluminados, sino de una experiencia compartida de tratar de pensar el cine o el audiovisual. Fuimos después nombrando el cine comunitario, pero digo un poco de pensar ese audiovisual desde el año 2000, con esa tecnología liviana, decimos, del video digital que llegaba, trasladarla a las organizaciones sociales, a los comedores comunitarios, a los centros de día, a los sindicatos, a los centros de jubilados, bueno, no sé, a espacios de colectivos de mujeres, por ejemplo, como los colectivos de AMAD, que son organizaciones de mujeres que están en situación de prostitución, bueno, centros de veteranos de Malvinas, bueno, diferentes experiencias que me gustaría hoy poder compartir un poquito ahí, como decía Jorge, ese andar. Jorge, ayúdame ahí un poco con esa especie de ayuda a memoria que hicimos para tener ahí a mano. Hay algo del recorrido que hoy nos nombramos como experiencias de cine comunitario, ¿no? Yo creo que hoy ahí el cine comunitario en América Latina un poco fue construyendo su identidad un poco como traía Omar también ahí en esa tradición de un cine latinoamericano que se fue pensando desde un tercer cine, desde un cine liberación, bueno, desde múltiples experiencias y compañeros y compañeras que fueron construyendo ese cine desde los años 50 en adelante y que, bueno, un poco en esa tradición el cine comunitario fue tratando de pensarse como o se trata de pensar, creo, como una continuidad. Sin embargo, estas experiencias audiovisuales atravesadas por la educación popular, bueno, por las dinámicas del trabajo de las diferentes organizaciones sociales con las que nos hemos vinculado, fue haciendo ahí un encuentro y una manera de pensar cómo producir audiovisual, pero al mismo tiempo cómo pensar esos procesos. ¿Qué ocurría ahí donde se pensaba una experiencia de producción audiovisual donde antes las cámaras no llegaban o donde cuando llegaban para muchas veces estigmatizar o para nombrar o para enunciar y poder, digo, ponerle palabras a los demás, cosas que los demás no habían dicho ni siquiera pensado, y entonces, bueno, ¿qué pasaba con esa tecnología liviana a partir de ahí del año 2002? Digo esto porque nuestra primera experiencia fue con niños y niñas que estaban en situación de calle
en Buenos Aires. Nosotros siempre decimos que esa primera experiencia fue la primera experiencia que nos parió y que hizo que un grupo de chicos y chicas contara su día a día en la calle en Buenos Aires, ¿no? Con cámaras VHS, ¿no? Con una cámara VHS hogareña, hicimos el primer taller y ahí un poco lo que ocurrió de manera como muy informal, digo, jugando a charlar, vamos a decir, los chicos contaron su día a día. Contaron un poco cómo vivían, quiénes los ayudaban, cómo era la relación con la policía, por ejemplo. Y nosotros siempre decimos que ese primer momento, lo que allí apareció, fue como la cámara, como un espacio de encuentro, ¿no? Como un lugar donde la cámara, como otra de las tantas dinámicas de la educación popular y de los juegos, podía permitir a chicos y a chicas que estaban en la calle charlar sobre cosas que quizás no habían charlado nunca. Entonces, en un espacio de pibes y de pibas donde las tensiones y los vínculos son ásperos, son tensos, son difíciles, la cámara funcionaba ahí un poco como excusa para juntarse a charlar y conocer la historia de mi compañero, de mi compañera y desde ahí narrarnos. Ese primer corto es un primer corto que se llama Los de andar con pies descalzos. Todos los cortos que quizás voy a nombrar hoy en esta charlita están subidos en YouTube, se pueden encontrar en el canal de Cine Movimiento. Lo comparto desde ahí porque a veces está bueno también esa posibilidad de ver lo producido hace que, bueno, que tenga, digo, otro espesor, digo. Y entonces ese grupo de chicos hizo ese corto, ¿no? Los de andar con pies descalzos se llama. ¿Qué pasa? Después al momento de hacer una presentación, nos tocó presentar el corto en un festival que organizaba la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y los chicos fueron a un shopping, ¿no? Ahí donde se presentaba, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde los márgenes de la ciudad al centro de la ciudad con su propio corto, con su propia producción, fueron y participaron. Y para muchos era la primera vez que iban a un shopping, era la primera vez que iban a un cine. Y entonces la experiencia tuvo que ver con esta potencia, ¿no? De ver sus caras. En la pantalla grande, escuchar sus voces y ser reconocidos. Y siempre decimos también ser reconocidos por algo positivo, ¿no? Para pibes y pibas que siempre son señalados como conflictivos, que siempre aparecen en los diarios, como los pibes y pibas que cometen ilícitos, que cometen delitos, digamos, ser reconocidos por algo positivo. Aparecía ahí como un gesto de transformación que quizás nosotros ni siquiera lo habíamos pensado, digo, ¿no? Entonces, bueno, esa primera experiencia nos marcó mucho y a partir de ahí empezamos a hacer talleres. Nosotros decíamos en ese momento talleres de video y educación popular, así los nombrábamos, ¿no? Pero bueno, empezamos a hacer talleres por diversas organizaciones, digamos. Así que, bueno, pasemos ahí, Jorge, a la siguiente. Bueno, ahí hay esto, ¿no? Antes de producir películas, producimos confianza. ¿Por qué decimos eso? Porque el ojo del taller, de los talleres de cine comunitario, está en esto que nombramos muchas veces como la infraestructura del encuentro, ¿no? Como qué condiciones se generan en ese espacio para que, no sé, jóvenes, adultos quieran participar de ese espacio. Y entonces en ese espacio que aloja, que te recibe, hay algo ahí de, por ejemplo, de la confianza, ¿no? Y cuando decimos eso, una de las cosas que siempre decimos es, por ejemplo, nos ha pasado de generar talleres donde un compañero necesitó 4 encuentros para sentarse, para venir a participar. Primero nos miró desde la puerta, miró la ronda desde la puerta, después pasó por el costado. Un día se acercó y miró medio un poco más cerca, hasta que un día finalmente se sentó en la ronda y participó. Y entonces ahí aparece algo de esto, ¿no? De generar el espacio que te aloja, generar el espacio que te recibe, es algo sumamente importante para los espacios de cine comunitario y que tiene que ver también con un poco como lo que decía Omar, ¿no? Vienen también las cargas de los cuerpos, cuerpos que vienen castigados, que vienen endurecidos, a veces por el consumo, ¿no? Y que nosotros decimos, hay veces que los jóvenes cuando los abrazan les duele, ¿no? Jóvenes que quizás no son abrazados desde hace mucho tiempo, venir al espacio, jugar a abrazarse, jugar a mirarse a los ojos, es un primer momento del espacio que siempre decimos que hay
que habitar y que siempre hace al momento inicial, ¿no? Nosotros siempre decimos que si hay algo que tienen los talleres de cine comunitario es que a veces no parecen talleres de cine comunitario, es decir, ¿no? Hay algo mucho de que no está la cámara ahí dando vueltas, no hay micrófonos, digo, ¿no? Hay dinámicas, digo, de educación popular que nos ayudan a ir construyendo eso, esta idea de la confianza y de lo grupal. Sigamos ahí, Jorge, a la próxima. Bueno, esto de la cámara deja de ser un aparato para convertirse en excusa es un poco algo de lo que nosotros fuimos encontrando también en las experiencias de cine en movimiento, que tenía que ver con que, por ejemplo, durante el rodaje o durante la producción de la idea, de los guiones, digamos, quizás no pasaba lo más importante. Quizás lo más importante pasaba cuando la cámara desaparecía y aparecía como excusa para que alguien se acerque a charlar algo con alguien que quizás de otra manera no lo hubiese hecho. Ahí siempre rescatamos una de las experiencias que también nos marcó mucho, que es un corto que se llama Rescatarme para rescatar, donde Adrián Mitchell, un joven de 16 años, que venía siendo derivado de una organización, de un centro de prevención de adicciones, viene al taller un poco sin saber para qué, y durante el taller decide hacerle una entrevista a la mamá. Y cuando decide hacerle una entrevista a la mamá, conversando, él medio que se disfraza de periodista al principio, eso medio que se va cayendo durante el camino, y en esa charla, en un momento, se produce un abrazo. La mamá le dice, le pregunta, bueno, ¿y ahora cómo estás? Bueno, y él dice, bueno, ahora estamos bien, no sé qué, y bueno, contá, están hablando, y la mamá le dice, y ahora estoy bien si me estás abrazando por primera vez. Y entonces nosotros decimos ahí el espacio de cine comunitario brinda la posibilidad de que un pibe, una piba, digo, se acerque a su mamá y charle sobre cosas que quizás en otro contexto no lo hubiera hecho, digamos, ¿no? Es esto de, como dice ahí, ¿no? Una excusa para conversar, preguntar, escucharse, caminar el barrio, compartir una comida. Hay algo de eso que aparece entonces en el rodaje. Digo ahí para empezar a poner el ojo en el proceso, ¿no? Hay algo de lo que pasa en el cine comunitario que quizás no está en la producción final, quizás puede no aparecer durante la proyección de esas producciones, sino que ocurre durante el rodaje, por ejemplo, ¿no? En este caso. Sigamos, Jorge, con la siguiente. Bueno, un poco ahí lo que charlábamos, ¿no? El cine comunitario como una infraestructura del encuentro, donde la ronda, el juego, la cocina, la merienda. Nosotros siempre decimos que en los talleres de cine en movimiento lo primero que hacíamos era compartir una comida. Arrancar con un mate cocido, arrancar comiendo unas tortas fritas, digo, ¿no? Como que hay algo ahí de ese compartir, de ese estar primero, que genera condiciones para estar y encontrarse, donde es sumamente importante, digo, pensar lo que allí ocurre, digamos. Por ejemplo, con adultos mayores, el estar, por ejemplo, ¿no? Y esa infraestructura del encuentro tenía que ver por ejemplo, en un taller con centro de jubilados, con la cantidad de comida que hacían para ir al taller. Entonces, llegábamos al taller y una abuela había traído, no sé, unas masitas con dulce de leche. Otra había traído medialunas con... Y entonces el taller arrancaba charlando sobre lo sabroso, sobre lo rico, sobre lo que compartíamos ahí en la comida, como primer momento de encuentro, y siempre era una celebración, ¿no? Como algo de estamos juntos, compartimos lo que tenemos, y a partir de ahí nos encontramos, y recién a partir de ahí vamos a pensar qué queremos contar, sí, qué historia queremos narrar, digamos. Así que, bueno, seguimos ahí con la siguiente. Bueno, un poco ahí me imagino que algo de esto que ya vienen charlando mucho durante la escuelita, que tiene que ver con la posibilidad de disputar quién produce imágenes. Nosotros, quizás algo como un ejemplo elocuente para narrar esa situación puede ser la producción de un documental que hicimos en el 2005 que se llama Los Nadies con este mismo grupo que les contaba que estaba en situación de calle, donde nosotros narrábamos, charlábamos, trabajábamos mucho la idea de cómo los medios de comunicación representan a los jóvenes que viven en la calle.
Y entonces, en la producción de ese documental, Daniel González, uno de los chicos, dice, bueno, nosotros hacemos esto para mostrarle a la gente que además de robar, sabemos hacer otras cosas, decía. Y no lo decía desde un lugar digo, desde ese lugar de purismo, ¿no? Ni de un lugar de, no, lo decía con sinceridad, ¿no? Como concreto, derecho, al hueso. No, no solo somos esto, sabemos hacer esto y sabemos hacer cosas y las contamos. Ni siquiera, digo, las pasamos ahí por el tamiz de la ética ni de la moral, digamos, ¿no? Las compartimos ahí, de manera potente, digamos. Y entonces, a veces pensamos, ¿no? Tenemos ahí en claro que la comunicación popular en América Latina disputa el derecho a producir imágenes, pero también ahí, bueno, un poco lo que venimos charlando es esto, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos cuerpos que han sido señalados, que han sido estigmatizados, que te han dicho cómo tenés que vivir y de qué manera? La posibilidad de narrarse, ¿no? Y de contarse, bueno, también tiene ahí esa otra potencia, digamos. Seguimos, Jorge. Bueno, hay algo ahí del dominio de la técnica que también es importante pensarlo. Nosotros creemos que hay algo de la tecnología liviana que un poco democratizó la posibilidad de producir y entonces la técnica pasó, creemos, puede quedar a un lado para que dé un paso adelante la grupalidad, decimos, ¿no? Hay algo de eh, pensar que la técnica puede estar ligada a lo que el colectivo quiere contar. Y entonces, por ejemplo, no sé, nos ha tocado de que cuando llegó las primeras notebooks que podían editar en un taller, en un lugar que quizás a veces no había ni siquiera luz, poder hacer un taller de animación en stop motion era una novedad. Digo, no pensarlo, por ejemplo, no sé, año 2003, 2004, cuando recién llegaron esas computadoras, ¿no? Antes nos movíamos con las computadoras, con las teles de tubo, ¿no? Con los monitores de tubo, nos movíamos y era como muy complejo. Cuando llegaron las computadoras notebook, digo, bueno, eso sí, las notebook permitieron poder producir de otra manera. Y ahí, cuando digo esto de la técnica, lo que pienso es que, por ejemplo, un grupo de jóvenes en un taller, en un centro comunitario en Florencio Varela, hizo un corto sobre una especie de caperucita roja, pero que era como el corto se llama Caperutranza. Tranza le decimos acá a los espacios de narcomenudeo, ¿no? En Argentina. Y entonces la técnica lo que permitió fue, para una grupalidad que tiene a su familia, a sus amigos, a gente querida vinculada al narcomenudeo, bueno, cómo poder abordar esa problemática desde un lugar mucho más amigable, mucho más amoroso, digo, con esa complejidad, ¿no? Salir de lo que los medios de comunicación dicen sobre el narcomenudeo y poder traerlo a la cancha de la cual un joven vive, ¿no? Un pibe de 12 13 años que entiende que su mamá, su papá están vinculados al narcomenudeo, que su tío, al cual ama, está vinculado al narcomenudeo. Bueno, ¿qué pasa con esa situación? Y entonces la posibilidad de narrar la técnica ahí aparece un poco acompañando esa necesidad de cómo lo cuento, cómo lo narro, desde qué lugar. Y eso nos parece ahí importante, ¿no? Nosotros decimos la técnica se corre a un costado para que la grupalidad dé un paso adelante. Nos gusta mencionarlo así. Bueno, seguimos, Jorge, ahí con la siguiente. Bueno, esto es un poco lo que venimos charlando, ¿no? El proceso transforma tanto como la película. Hay montones de ejemplos que quizás que podemos compartir desde Cine en Movimiento, donde el ojo está puesto en lo que va pasando durante ese taller y a veces quizás no tanto en la producción final. Quizás ahí uno de los ejemplos que muchas veces nos conmueven y nos traen a reflexionar sobre esto fue algo que nos pasó durante la producción de un cortometraje en una escuela secundaria con un joven que se llama Gonzalo y que a la hora del rodaje, cuando estábamos filmando, llegamos ese día que teníamos una jornada muy sencilla de rodaje y Gonzalo estaba como muy, muy enojado, como muy, muy alterado. Y en la charla lo que surgió fue que había un grupo de gente, un grupo de otros jóvenes en el barrio que lo estaban amenazando de muerte y que lo estaban amenazando con irlo a buscar. Y Gonzalo decía un poco ahí en el recorrido, bueno, yo si me vienen a buscar
a mí no me importa, yo igual me voy con mi abuelita, si me matan me voy con mi abuelita. Entonces, bueno, ahí empezamos a charlar un poco sobre esa situación, pero lo que aparecía es que en el rodaje del corto que estaban haciendo, el personaje de Gonzalo tenía que charlar con otro compañero que se llamaba Gija y recomendarle qué hacer frente a las peleas en el barrio. Entonces había algo de lo que Gonzalo estaba viviendo en su vida, en su historia cotidiana, que al atravesarlo por la experiencia del pensar el cine, lo tenía que poner en juego. Nosotros decimos algo del cine comunitario como un espacio de ejercicio en la toma de decisiones. Cuando finalmente fuimos a filmar, en el corto, se da un diálogo muy sincero entre ellos, donde el otro compañero le dice, bueno, pero a veces no entienden, y Rodrigo le dice, bueno, vos sabés, y Gonzalo, digo, le dice, vos sabés lo que tenés que hacer, le dice, pero no le dice lo que tenés que hacer. Y entonces nosotros siempre decimos que ahí hay como un pequeño movimiento donde la vida se sumergía en la experiencia del producir cine y charlaba y reflexionaba con él y con sus compañeros sobre qué hacer. Esto no lo decimos como un espacio ni siquiera moralizante, ni siquiera como un lugar desde donde poder salvarle la vida a los pibes, no se trata de eso, sino de generar un espacio apenas para que haya un deslizamiento, para que haya un corrimiento, para que haya una posibilidad de pensar y de ver y de reflexionar, que permita, digo, en ese sentido, en el caso de Rodrigo, digo, pensar otras posibilidades, de Gonzalo, perdón, otras posibilidades. 4 días después se metieron en la casa, lo mataron al papá delante de él y a él le pegaron un disparo en la pierna y se salvó, ¿no? Pero siempre nos quedó ahí eso, ¿no? Como la posibilidad de una experiencia en este caso, de cine comunitario, si quieren una experiencia artística, toca la realidad o toca la vida de los pibes y produce esas cuestiones. Nosotros ahí decimos a veces que en esa charla muchas veces lo que sale es, bueno, ¿qué le pasa al arte cuando se deja tocar por la comunidad, ¿no? ¿Qué le pasa al arte cuando la comunidad le pega de costado, digamos, y bueno, ¿y qué ocurre allí, digamos? Nos parece algo ahí eh, interesante para pensar y que nos ha pasado mucho en los talleres de cine en movimiento. Pasemos, Jorge, para el siguiente. Bueno, algo que muchas veces hablamos, ¿no? Yo creo que lo habrán charlado mucho y que tiene que ver con esto de que las películas producen memoria colectiva. Yo creo que todos lo sabemos. Hoy ya podemos, digo, ¿no? Después de tanto tiempo de comunicación popular, todos sabemos ahí que hay algo de esto que ocurre. Eh, pero que bueno, que en este recorrido de pensar un cine comunitario, nosotros decimos, ¿no? Si Guzmán, el documentalista chileno, decía esto de que un país sin documentales es como una familia sin álbumes de fotografía, bueno, hay algo de eso que el cine comunitario lo trae quizás a lo micro, a lo familiar, a lo cotidiano, al barrio. Y entonces aparece algo ahí, ¿no? De las micromemorias, donde, por ejemplo, no sé, una mamá se mete en YouTube o busca su corto en algún lugar para poder ver a su hijo que ya no está, ver la producción de una grupalidad 15 o 20 años después. Y entonces, bueno, ahí aparece algo de no solamente lo que pasó durante, digo, la producción del corto como resultado final, sino también lo que pasó cuando la hacían esa historia, ¿no? Lo que movió o el deslizamiento que generó a la hora de producir ese cortometraje. Eh, Quizás hay otro ejemplo que nos suele conmover mucho y que lo traemos muchas veces a la cancha, es que nos tocó hacer un taller con veteranos de Malvinas, donde hicieron la producción de un cortometraje sobrevivientes del crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano era un barco que los ingleses durante la guerra de Malvinas hundieron. Era un barco que estaba fuera de la zona de guerra, digamos, y los ingleses lo hundieron igual, donde murieron más de 300 personas, y haciendo un taller con los veteranos, deciden hacer un corto donde charlando en un asado se dan cuenta que
había dos de esos compañeros que estaban en el mismo bote que se salvaron. Y nosotros siempre decimos que el corto, cuando uno lo ve, da la sensación de que es uno de los tantos asados que ellos hacen. Y da la sensación de que es uno de los tantos momentos que ellos viven, conviven, donde charlan sobre si está bien hablar de la guerra, si está bien hablar de Malvinas, sobre si mejor no, sobre si mejor sí. Nosotros decimos como una memoria viva, ¿no? Como un espacio para una grupalidad donde el taller o donde la producción del corto está todo el tiempo volviendo a empezar. Es un corto que de alguna manera habla sobre la memoria, pero al mismo tiempo discute y disputa esa memoria, ¿no? Como que hay algo de, bueno, encontrarse y verlo cada tanto y ver ahí qué pasa con eso, ¿no? Con esa disputa hacia adentro de una grupalidad, quiero decir. Bueno, seguimos. Bueno, ahí algo concreto, quizás un poco a modo de ejemplo, también nos ha pasado que en esto de trabajar con más de 300 organizaciones en todo este tiempo, a veces hay cortometrajes que dan cuenta de un proceso. Y uno lo ve y un corto puede estar bien elaborado y puede dar cuenta de un proceso y a veces no. Hay cortos que quizás pareciera que, no sé, que están mejor logrados, pero quizás no dan cuenta de ese proceso. Y hay otros cortos que al revés, ¿no? Que pueden tener un buen proceso, que pueden haber recorrido un proceso y que al final no parezca, digo, no se vea reflejado en la producción del corto. Al mismo tiempo, nosotros decimos que los talleres de cine comunitario no vienen a salvar a nadie, no tiene que ver con eso, ¿no? Sino con esto, ¿no? Con poder pensar el trabajo, en este caso de Cine en Movimientos, con otras organizaciones, ¿no? Y cómo eso alimentó otros vínculos, alimentó otras conversaciones, alimentó otra manera de relacionarse. Los veteranos de Malvinas nos dijeron alguna vez en una conversación, para nosotros el cine comunitario es un cine sanador. Y entonces hay algo de eso que quizás es lo que a ellos les pasó como experiencia. Y nosotros siempre decimos, bueno, no es que Cine en Movimiento dice que va a ser un taller de cine sanador, no. Es un poco lo que a cada grupalidad le va pasando en el camino. Pero sí nos parece que, digo, esto de poner el ojo en el proceso tiene que ver con mirar los pequeños gestos que se dan en los talleres, ¿no? En los espacios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? Con los vínculos, con el espesor del vínculo, ¿no? Con el encontrarse y bueno, qué ocurre allí como proceso que a veces también decimos no entra en las estadísticas, no entra eh, en las planificaciones o no entra en las rendiciones que a veces tienen las políticas públicas bien intencionadas y que uno tiene que dar cuenta. Y a veces hay allí gestos mínimos, gestos de hospitalidad, de confianza, bueno, de tiempo y de tarea compartida, digamos, que bueno, que a veces está bueno afilar el ojo para estar atento a ese tipo de detalles, digamos. Pasamos, Jorge, las últimas. Bueno, algo de lo que me imagino también que ya estuvieron charlando, si hay algo que hemos, seguramente me han charlado en la escuela, tiene que ver con la posibilidad de pensar la representación, ¿no? La posibilidad de modificar la representación y un poco como decía Omar, también la posibilidad de soñar, ¿no? Hay algo ahí de este producir imágenes, de este producir audiovisuales, de producir cortometrajes, que también tienen que ver con eso, no solamente con la posibilidad de representarse y de disputar, ¿no? Con los medios de comunicación hegemónicos, la posibilidad de otra mirada, sino también la posibilidad de soñar y construir otra posibilidad de ser, ¿no? Otra posibilidad de habitar el mundo diferente, digamos, ¿no? Así que bueno, eso ahí para ir cerrando. Bueno, y hay algo ahí que nosotros a veces tratamos un poco como palabra, que es una palabra que creo que también en América Latina en los últimos años ha aparecido y que tiene que ver como, con la ternura como política. Nosotros creemos que a veces se usa la palabra ternura como, no sé, no quiero usar un término argentino que es medio, decir como medio boluda, digamos, pero nos parece que en la palabra ternura a veces se encierran un montón de estos pequeños gestos de amorosidad
de escucha, de encuentro, de hospitalidad, bueno, de abrazo, que, que a veces nos gusta nombrarlo así, ¿no? Como un espacio que te aloja, que te recibe, que te da la posibilidad de mirar a los ojos a los demás, que te da la posibilidad de irte con un abrazo, que te da la posibilidad de nombrarte de otra manera, que te da la posibilidad de encontrarte con cosas tuyas que no sabías que sentías. Bueno, a todo eso nos gusta pensarlo así, ¿no? Como la ternura como política. Es un poco ahí el recorrido que nos ha tocado eh, compartir desde Cine en Movimiento y bueno, ahí estamos. Así que... Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular. Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular.